da mucho gusto tener la oportunidad de platicar una vez más con Emilio Saldaña Pisu, analista en tecnologías de la información, además de experto en temas como gobierno digital, director ejecutivo de A-Digital, periodista digital, colaborador en medios de alcance nacional e internacional, entre otros. Por cierto, lo puedes seguir en redes sociales así como Pisu con Z. Emilio, qué gusto saludarte, muy buenos días. Al contrario, qué gusto saludarte, muy feliz viernes a mí y feliz viernes a la audiencia, muchas gracias. Gracias. Oye, me voy a ir a lo más básico, Emilio, si me lo permites, Venga. porque yo creo que como yo, muchas personas que nos escuchan y nos ven esta mañana se están preguntando ¿qué es eso de DeepSeek? ¿Por qué generó lo que generó y provocó con NVIDIA? ¿Por qué lo comparan con ChatGPT? Pero luego nos dicen, pero no, es diferente a ChatGPT. Y al final decimos, ¿y qué tiene que ver China? ¿Qué tiene que ver la inteligencia artificial? Ayúdanos a entender qué es esto de DeepSeek, por favor. Me encanta cómo lo estás planteando, fíjate que me parece que es lo más relevante de que podamos entender en general, porque en realidad es muy importante. Si ubica nuestra audiencia, y tú David por supuesto, plataformas de inteligencia artificial recientes que se hicieron súper famosas, ChatGPT por supuesto siendo digamos el más conocido y más relevante en este sentido, pero a ChatGPT le han seguido una serie de sistemas similares como Perplexity o Gemini de Google, y estas en total, incluso ChatGPT, lo que hacen son plataformas de inteligencia artificial, son sistemas que han alimentado un enorme volumen de datos, pero cuando les digo un volumen de datos enorme, para que lo digamos en términos folclóricos muy llanos, no cabe en un Excel, ¿no? Es una cantidad de datos, miles de millones de datos relacionados con múltiples temas, y esto permiten a las plataformas de inteligencia artificial que puedan prácticamente conversar con uno a través de la pantalla en cualquier tema que uno le esté preguntando, y sorprende la capacidad que tienen para generar contenidos. Si ubican cuando escriben en sus teléfonos celulares, si ubican el texto predictivo, cuando están comenzando a escribir una palabra y el teléfono nos recomienda algunas que incluso es motivo de muchas equivocaciones, a veces hasta muy chuscas o muy simpáticas o curiosas, bueno, ese sería como un ejemplo muy básico de lo que hace la inteligencia artificial, de una forma mucho más profunda, por supuesto, pero un poco lo que está haciendo es esto. Cuando le decimos, explícame cómo funciona un programa de radio, la plataforma de inteligencia artificial reúne la información que ha almacenado en muchos sentidos, y a través de la pregunta y entender cada una, no solo cada una de las palabras, como funcionaría un buscador tradicional, sino la combinación de las palabras, lo que le permite armar una respuesta, y de verdad sorprende pues muchísimo, porque uno le puede pedir que le genere un poema, lo mismo que simular por ejemplo que sea John Lennon y que me explique por qué y cómo significa la canción de Imagine, ¿no? ¿Por qué él escribió? Esta capacidad que tienen ha sorprendido mucho. Rápido llegó entonces hay un momento hace unos días, la semana pasada, el 20 de enero en particular, en el que se lanza una plataforma de inteligencia artificial igualita a ChatGPT y a estas que estamos platicando. Igualita en el sentido incluso hasta de la pantalla, David, ¿no? Tienes un espacio de bloque de texto donde tú puedes escribir y pedirle a esta plataforma que genere o revise lo que tú quieras. A esta petición, a esta forma de interactuar con ellas, se le conoce como prompt, pero es una petición escrita que es como interactúas con ellas. Lanzan esta plataforma que se llama DeepSeek, la lanzan desde China, es una plataforma china, y se vuelve loco Internet y a nivel mundial la industria de la inteligencia artificial por varias razones. La primera, es tan poderosa y tan capaz como ChatGPT, pero incluso como la versión de ChatGPT por la que hay que pagar una suscripción. Tienes hoy dos formas de utilizar estas plataformas. Una versión gratuita, que te permite conocerla y utilizarla, y esto es muy sorprendente en todos los casos, pero si quieres hacer cosas mucho más especializadas, subir, por ejemplo, un documento que quieras revisar, que sea un documento extenso, ahí ya requieres de pagar alguna suscripción. En el caso de ChatGPT, su plataforma más poderosa, recientemente lanzada, tiene un costo de una suscripción por la que pagas $20 mensuales. Pero aquí lo relevante es, esta plataforma DeepSeek que lanzan tiene un acceso gratuito que es tan poderoso
como la plataforma por la que pagas actualmente por ChatGPT. Ya pueden comenzar a entender, por ejemplo, por qué los inversionistas y los mercados financieros se volvieron locos, porque pasó que la bolsa de valores, particularmente aquella que atiende las empresas de tecnología que se llama Nasdaq, cayó y tuvo una caída que no había tenido prácticamente en al menos 2 años. Pero la empresa Nvidia, que es una empresa que además es muy famosa porque hace tarjetas de video, de hecho se hizo muy famosa inicialmente por ser la referencia en tarjetas para tu computadora cuando eres un gamer y te gustan los videojuegos. Los gráficos que esta tarjeta puede dar son buenísimos. Bueno, de ahí estas empezaron a ser muy famosos sus procesadores y se han convertido en el estándar de lujo de facto para inteligencia artificial. Estos procesadores hoy los utilizan ChatGPT, Grok de Elon Musk, y las empresas de Elon Musk son grandes fans y usuarios de estos procesadores. Meta también utiliza estos procesadores, pero son además carísimos porque son muy avanzados y todo esto. Bueno, y aquí es donde se rompe por completo la tendencia que habíamos escuchado y que causa tal conmoción, que DeepSeek fue una plataforma que costó en realizarse 5.8 millones de dólares. ChatGPT y las compañeras competencia han costado cientos de millones de dólares en fabricarse y en estar como las conocemos al día de hoy. Por otro lado, son cientos de empleados los que han estado trabajando en ChatGPT y en Gemini de Google y en Meta, versus un grupo reducido de empleados, estudiantes muy brillantes, en el caso de China. Y por otro lado, los resultados ya en términos de uso cotidiano significan lo siguiente: procesar 1000 páginas de un libro, por ejemplo, en una de estas plataformas, en ChatGPT tiene un costo de $15. En el caso de DeepSeek tendría el equivalente a un costo de 64 centavos de dólar. De ahí que los inversionistas en Estados Unidos se hayan conmocionado porque hayan dicho, a ver, espérenme. Por un lado, acá están pidiendo miles de millones de dólares. Recordemos que el presidente Trump acaba de firmar una orden ejecutiva en su primer semana de presidencia, precisamente anunciando un proyecto conocido como Stargate, que es una inversión de 500 mil millones de dólares en inteligencia artificial. Y llegan los chinos a decir, nosotros podemos hacer lo mismo que ustedes, pero a una fracción del costo, además, con otro atenuante muy interesante. En China no tienen acceso, por prohibición de parte de Estados Unidos, a comprar procesadores avanzados recientes de Nvidia. Tuvieron entonces además que utilizar procesadores que eran mucho menos actualizados, mucho menos potentes. Y eso le pegó a Nvidia, por supuesto. Claro, y entonces ahí comprometen a Nvidia, literalmente es como el meme del ya nos exhibiste, ¿no? Porque con procesadores mucho menos potentes y obviamente mucho menos costosos, lograron un desempeño y una calidad y potencia de respuesta en términos de inteligencia artificial muy similar a la del líder reconocido en este caso, que es ChatGPT. Todo esto combinado es lo que provocó, digamos, el terremoto a nivel mundial, porque los inversionistas por un lado dijeron, a ver, deténganme mi llavecita de dinero, porque acá me están diciendo que se hace una fracción del costo, pero por otro lado, incluso Mark Zuckerberg, por ejemplo, el mismo Elon Musk, el mismo Sam Altman, el CEO de ChatGPT, de la empresa OpenAI, han reconocido a lo largo de estos últimos días que en efecto la plataforma que lanzaron en China, DeepSeek, es una plataforma que tiene un nivel de innovación muy relevante, incluso al grado de la intención de poder integrar varias de estas mejoras, porque un poco lo que están planteando es, hicimos las cosas con poco presupuesto, con poca infraestructura, con poco personal, pero las hicimos mejor que ustedes. Y para que nuestra audiencia pudiera entender mucho mejor rápidamente, con esto cierro, imaginen que de lo que estamos hablando, del desarrollo de sistemas, de la programación, de los algoritmos mismos, estamos hablando del equivalente a una receta de cocina de algún platillo. Y el chiste, y en este caso además los chinos anunciaron que su código está hecho bajo un esquema que se llama código abierto. Es decir, todo el mundo puede tener acceso a la plataforma, al código, puedes descargarlo, puedes correr ese sistema en tu computadora y en todo caso resguardar un poco mejor datos privados que se estén procesando en esto, sin tener que pagar, pero además puedes conocer el código, puedes mejorar el código, y los chinos mismos están diciendo, pues por supuesto, OpenAI, Meta, Amazon, Google, todos
tienen acceso a mi código y pueden conocerlo. Es de ahí que ellos, los CEOs de estas empresas, hayan dicho en los últimos días, oigan, sí vimos cosas realmente interesantes de cómo se les ocurrió hacer las cosas. Y refiero a la receta de cocina porque al final del día el código abierto y lo que estamos viendo suceder es justamente eso, que aún teniendo los mismos ingredientes y la misma receta y procedimiento para hacer las cosas, pues hay a quien le va a quedar mucho más rico, hay a quien se le va a ocurrir cambiar un ingrediente por otro, hay a quien se le va a ocurrir cambiar el procedimiento en el que esta receta de cocina se prepara y con ello lograr que se acentúe un sabor adicional o lograr alguna otra cosa por el estilo. Eso es lo que hicieron los chinos y es fabuloso porque ellos están cumpliendo, digamos, al 100% la promesa que tiene la tecnología y la innovación, que es mejorar, no necesariamente con la mayor inversión de recursos, de dinero, de infraestructura, sino con la mayor creatividad. De verdad, interesantísimo el fenómeno que estamos viviendo. Los invito a que lo prueben. Busquen en cualquier navegador DeepSeek y van a poder conocer la aplicación. No hay que pagar nada, no vayan a registrar. Esto es importante, David. Ojo, con el nacimiento de estas plataformas, perdón por favor, pero es posible que nos encontremos en las plataformas de aplicaciones móviles de Apple y de Google y en línea, justamente buscando DeepSeek, por ejemplo, es posible que nos encontremos copias de DeepSeek en aplicaciones o en el web que aparentaran ser la aplicación y que nos digan, bienvenido, regístrate, solo $5 al mes, no vayan por favor ni a registrarse porque no es necesario, ni a pagar nada porque no lo piden. Entonces, tengan mucho cuidado con eso también, David, perdón. Oye, sí. Lo que pasa es que me surge una duda que a lo mejor para ti va a ser muy básica, pero... No. Pero a ver, entiendo que entonces DeepSeek, además de todo lo que ya nos dijiste, tendría, al ser un código libre, incluso la posibilidad de que yo lo manipule y pueda reprogramar y pueda reconsiderar todo un sistema de programación, etcétera, etcétera, etcétera. No solamente las búsquedas o la organización o que me haga mi hoja de cálculo, sino que incidiría también en el asunto de la programación del software. Pero mi pregunta no es esa, mi pregunta es, ¿qué ganan todos estos expertos que crearon DeepSeek con esto? Porque finalmente algo están viendo. Y a lo mejor por eso te digo, a lo mejor para ti es como muy básico esto que te estoy preguntando, pero yo digo, bueno, ¿y entonces yo qué gano habiendo invertido tanto en desarrollar DeepSeek, dejándolo como acceso libre y código libre y que todo el mundo pueda ver la manera en la que lo hizo y lo pueda incluso modificar si así lo desea? Híjole, qué buenísima pregunta haces, porque además, David, 99% de Internet funciona, los sistemas funcionan bajo la filosofía del código abierto. Y aquí hay algo interesante. En el código abierto no necesariamente el modelo de negocio está en el pago de una licencia, pero ¿en qué sí lo está? Está, por ejemplo, en el pago de servicios especializados. Tú puedes instalarlo en tu empresa para utilizarlo, pero el equipo de DeepSeek puede instalártelo mucho más rápido, con una curva de aprendizaje mucho más eficiente, puede personalizarlo más rápida y más eficientemente para tu empresa. Esa es la gran diferencia y es un modelo de negocio que ha probado ser funcional. Bueno, ahí está Internet y que hay muchas empresas que hoy trabajan en ese esquema. Tú puedes usar el sistema y puedes incluso meterle mano. Pero si quieres que alguien te ayude de forma especializada y profesional, entonces cuando requieras mis servicios, me puedes pagar por ello. Y es un modelo interesantísimo. Claro, por supuesto. Emilio, se nos acaba el tiempo, pero necesito preguntarte, ¿hacia dónde vamos con todo esto? ¿Tú qué ves en el futuro con el desarrollo, con todo y que ya entendimos que la inteligencia artificial, ChatGPT, DeepSeek todavía tendrá sus limitaciones? Esto se va a seguir desdoblando, esto va a seguir creciendo, vamos a seguir aprendiendo y estos sistemas van a seguir autoaprendiendo según hemos entendido. ¿Tú qué ves en el futuro con todos estos temas? Hay quienes lo ven muy promisorio, hay quienes lo ven apocalíptico. ¿Tú cómo lo ves? Lo veo emocionante y retador por dos cosas. La primera, lo que acaba de suceder con DeepSeek es el equivalente a en su momento cuando estaba creciendo toda la cosa del web, que se rompió una burbuja de especulación en los costos. Y esto es interesantísimo porque ya nos quedó claro, en efecto, no hay que pagar una millonada para tener acceso a plataformas muy potentes. Y esto va a cambiar las reglas del mercado a nivel mundial. Lo vamos a recordar en adelante.
la llegada de DeepSeek y lo que provocó, y por otro lado, sí resaltar esto que tú acabas de decir al mismo tiempo, más que no creer o dudar que pudiéramos tener algún daño y entonces usar las cosas a ciegas, usémoslas conscientes de que, por ejemplo, no compartamos datos personales o que pudieran ser delicados tanto de nuestra empresa como de nosotros mismos para usar estas plataformas, para entender bien, porque lo estamos haciendo juntos, todos al mismo tiempo, cuáles van siendo las fronteras, y ya vimos que la de los datos personales es una que sin duda hay que cuidar muchísimo. Sin duda. Y esto es literal apenas el comienzo de muchas pláticas y de asuntos muy interesantes que están por llegar y que están a la vuelta de la esquina. Emilio, como siempre, muchísimas gracias. Un abrazo, muy buenos días. Un abrazo, David, un abrazo a toda la audiencia. Que tengan muy bonito fin de semana. Gracias, es Emilio Saldaña Pisu, analista en tecnologías de la información, experto en estos temas, entre otros como gobierno digital y director ejecutivo de AI Digital, periodista digital, ayudándonos a entender todo esto que pasó con DeepSeek recientemente.